desde el sur hasta el norte se habla español, pero en aquellos tiempos en todo el territorio mexicano se hablaban diferentes lenguas, tanto en el norte, en el centro como en el sur. Y los españoles llegaron con su idioma, su religión, sus enseñanzas a un mundo totalmente ajeno a ellos. Incluso cuando llegaron a imponer su arquitectura, llegaron con sus conocimientos del viejo continente. Aún las armas que traían eran totalmente desconocidas para la gente que estaba aquí en ese territorio. Y la arquitectura que ellos hicieron en ese tiempo era muy rudimentaria. Si ustedes analizan de la arquitectura de ese tiempo a la arquitectura del tiempo actual, es muy diferente. A nosotros nos ha tocado vivir esta modernidad, pero si ustedes hubieran nacido unos 60 años atrás, todavía hubieran visto las carretas, los caballos, las mulas, hubieran visto el tren, el ferrocarril, los medios de transporte eran muy diferentes, pero han nacido en una ciudad que tiene muchas cosas y muchos medios para poder vivir tranquilamente. Pero en aquellos tiempos la arquitectura y los medios de transporte eran muy rudimentarios a como se conocen al día de hoy. Y los españoles trajeron ese conocimiento acá con los indígenas, y los indígenas no estaban acostumbrados a esa nueva religión. Si nosotros no hubiéramos sido conquistados, los dioses de ustedes se llamarían de otra manera. Estaría el dios del sol, el dios de la luna, la serpiente emplumada, Tlaloc. Esos serían los nombres de los dioses si este territorio no hubiera sido conquistado. Pero tienen otros nombres ahorita, nombres que fueron traídos de España hacia la Nueva España, y la gente de aquellos tiempos no estaba acostumbrada ni a la arquitectura esta, ni estaba acostumbrada a esos dioses. La religión cristiana que al día de hoy nosotros predicamos tampoco existía en ese tiempo, porque esa llegó en 1906 aquí a México a través de Estados Unidos. Igual la arquitectura llegó a través de los españoles, pero el conocimiento de la religión llegó a través de los españoles. Y ellos batallaron mucho para que los indígenas adoptaran esa nueva religión. Los edificios de los españoles siempre estaban llenos de figurillas de barro o de piedra de los dioses de los indígenas. Los indígenas entraban al templo a escuchar la misa, que no entendían nada, y dejaban sus dioses que ellos adoraban adentro del templo. Estos templos normalmente tienen esas cuevitas o recovecos que cuando ustedes entran a un templo católico antiguo está la pila bautismal y está la pila que tiene el agua bendita. Ahí dejaban sus dioses. Los españoles batallaron mucho para conquistar a los nuevos, a la gente que ya vivía en la Nueva España a través de la religión. Hay un común denominador. Ellos tenían sus dioses, nada más adoptaron otros dioses. Esa fue la diferencia nada más. Los dioses de los indígenas no eran femeninos, eran masculinos. Ahora tienen dioses masculinos y dioses femeninos, que son las vírgenes y que son los santos. Pero esta gente batalló mucho, no solamente en la arquitectura, de implementar lo que traían de España a la Nueva España, para que la gente se adaptara a ese conocimiento. Por eso yo les decía la vez anterior, si ustedes quieren ser buenos católicos, o quieren ser cristianos, o quieren ser mahometanos, o quieren ser budistas, o no sé qué religión les parezca mejor, tienen que definirse qué es lo que quieren. O si quieren ser ateos, pues también no pasa nada, porque quien va a sufrir las consecuencias de una u otra cosa son ustedes mismos. Entonces, esta gente trató de introducir a la fuerza esa nueva religión que los indígenas no conocían. Ustedes ya nacieron con esa nueva religión.
vienen desde el siglo XVI para acá y se ve reflejada en la arquitectura y se ve reflejada en el conocimiento. En aquellos tiempos no había obispos, no había, nada más había no había sacerdotes como al día de hoy sí los hay. Ah, sí. ¿Van a meter el trade? Entonces, pero ahora sí hay obispos, sí hay más, dentro de la religión católica sí hay más gente que tiene diferentes puestos y rangos. En aquel tiempo no había sacerdotes, eran órdenes religiosas que se encargaron de ir con los indígenas a decirles que sus dioses estaban mal, y no estaban mal, querido hermano. Es como si los cristianos llegaban aquí con ustedes a decirles que sus dioses están mal. No es así la situación, Dios no quiere eso. Si los cristianos llegan aquí y le dicen a ustedes que sus dioses están mal, o que ustedes están mal, es un error garrafal que no viene en la Biblia. Ustedes van a adquirir conciencia de quién es su Dios. En aquellos tiempos ellos impusieron otros dioses, y obviamente la gente que ya estaba grande, los indígenas, no quisieron adoptar la arquitectura ni tampoco el conocimiento religioso. Entonces las órdenes religiosas empezaron por los niños. Si tú tomas un niño, te lo traes de Alemania, acá no va a hablar alemán, aquí en México, si lo agarras chiquito de 1 año o 9 meses. Va a hablar español, va a hablar como tú y le vas a enseñar tus ideas, tu religión, aunque venga de Alemania, aunque venga de Francia, aunque venga de donde venga. Entonces los españoles vieron que los indígenas, los niños, eran los más susceptibles de cambiarlos a su manera de ser, y tomaron a los niños para iniciar este nuevo conocimiento, tanto en la arquitectura como en la religión. Entonces, si llega un cristiano a decirle a ustedes cosas feas de sus dioses, está mal que la gente haga eso. Dios se muestra no para que la gente pelee por causa de Dios, Dios se muestra para cambiar tu vida. Dios se muestra para decirte quién es Él, porque si no la gente anda en pleitos. En el viejo continente hasta se asesinan. Hay gente que se carga de bombas para asesinar a otros que son religiosos que no les caen bien. Acá afortunadamente todavía no pasa eso, acá en México. Pero preocúpense el día que suceda eso. Yo nada más vi esta violencia por religión allá en Chiapas, ahora que fui a Chiapas. Los musulmanes ahí mataron a unos cristianos porque le caen gordos. No, acá en México no pasa eso de que se pongan bombas, sino que se agarran a machetazos en Oaxaca y en Chiapas y a balazos. ¿Y qué pasó con los musulmanes? Pues los echaron a la cárcel, ¿no? Los juzgaron. Tú no puedes matar a alguien nada más porque te caiga gordo. Y en cuanto a la arquitectura, empezó a construirse encima de las pirámides que los indígenas tenían ya construidas en sus ciudades. Esto le cayó mal a los indígenas, pero como ya estaban conquistados no podían hacer nada. En Cholula, Puebla, está la pirámide prehispánica y encima de la pirámide está un templo de la Virgen de los Remedios. Está encima de la pirámide. Y así pueden ver muchos ejemplos de la arquitectura que los españoles empezaron a construir sobre las pirámides. En Cuernavaca, Morelos, el Palacio de Gobierno está encima de una pirámide que se encontraron ahí. La plaza principal ahí en Cuernavaca, Morelos, en el centro histórico, forma parte de la pirámide prehispánica. Entonces nosotros hemos nacido en un país que sus raíces son prehispánicas, pero la conquista son españoles, las raíces. Nosotros hemos nacido en ese país, una mezcla enorme. Entonces somos una mezcla de la gente prehispánica y de los españoles.
Y debido a eso, también en 1906, cuando se introduce la religión cristiana en este país, primero fue la religión católica en el siglo XVI. 500 años después se introduce, llega el cristianismo a través de Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos. En el viejo continente ya existía en la época de Lutero para acá, pero acá llegó muy tarde el cristianismo. Llegó 500 años después de haber llegado el catolicismo aquí, a este territorio. Y desafortunadamente los cristianos y los católicos andan en pleito, nosotros no andamos en pleito, mi esposa y yo, con ningún católico ni con ningún cristiano, pero desafortunadamente así está la situación, hermanos, aquí en el país. Los cristianos señalan a los católicos que están mal, por diversas causas, y los católicos también señalan a los cristianos que están mal, por diversas causas. Pero conocer a Dios no se trata de eso, de establecer unos pleitos eternos. Se trata de conocer a Dios y dar a conocer a ese Dios que puede hacer cambios y transformaciones en sus vidas muy grandes, para bien. No se trata de pelear. Simplemente en la ciudad de León no solamente hay católicos, cristianos, maometanos, musulmanes, budistas. Hay una diversidad de religiones aquí en León que cuando se reúnen nada más para pelear, para ver quién tiene la razón. Y nadie tiene la razón, solamente Dios tiene la razón. Pero si vas a conocer a Dios, conócelo no para pelear con los demás, conócelo para que transforme tu vida, la tuya, y a través de ti pueda Él transformar a los demás. Conocer a Dios no es para pelear, conocer al Señor no es para decir cosas agravantes, herir a la gente con comentarios, no es para eso. Conocer a Dios es para que tu vida sufra una transformación, un cambio importante, y que puedas tomar un camino derecho, un camino de integridad, un camino nuevo para ti. Y cuando seas un nuevo hombre, un nuevo varón, donde la gente te reconozca como un hombre íntegro, derecho, intachable, sin mancha, no te vayas a creer ya cuando llegues a ese punto, porque entonces también eso está mal. Si la gente te trae aquí arriba porque eres un hombre de esas características, pues al rato te vas a caer ese pedestal y te va a doler mucho la caída. Andar en integridad y andar derecho es para que te vaya bien a ti y le vaya bien a los demás, no para decirle a la gente que tú eres mejor que los demás, no es para eso, porque entonces estás ofendiendo a Dios. Dice el Dios que Él ve de lejos, de muy lejos los ve así, a los que andan llenos de soberbia, arrogancia y altivez. Entonces que Dios no te vea de lejos, sino te vea de cerca, porque eres una persona íntegra, eres una persona diferente, una persona que va a salir de aquí totalmente transformada. Yo los martes tengo reunión de varones aquí al lado y veo ahí muchachos que han salido de aquí y me da mucho gusto conocerlos. No los conocía porque apenas tengo viniendo 2 martes, pero veo jóvenes que han salido de aquí totalmente transformados y renovados y me da mucho gusto verlos. Por eso yo les decía antes en los sábados que predicamos el Evangelio, que cuando ustedes van a salir de aquí, van a salir totalmente diferentes, unas personas totalmente transformadas, unas personas que allá afuera van a servir para bien, pero no para creerse, sino para que sus vidas sean diferentes y puedan ustedes hablar de ese Dios que los transformó acá adentro. Veo a un señor que estuvo acá y lo acompañan sus 3 hijos, cuando antes de él decir que sus hijos no salían con él, se avergonzaban de él. Imagínense qué tremendo es que Dios tome tu vida y te transforme. Y yo vi este martes a este hombre con sus 3 hijos y me dio mucho gusto verlo.
unos muchachos que no lo seguían por cómo él era, pero como lo ven diferente ahora a su padre, pues lo acompañan a donde sea que él viene. Entonces, muchachos, esa es la idea de que nosotros vengamos acá a compartirles no una religión, sino a un Dios que tiene poder para transformar sus vidas. Ustedes pueden seguir siendo guadalupanos o pueden seguir siendo de la Virgen Santísima de la Luz, ese no es el problema. O pueden seguir, si hay gente aquí que sigue el Señor San José o el Sagrado Corazón de Jesús, ese no es el problema. Nosotros no somos nadie para criticar a esa gente. Solamente venimos a compartir a un Dios que transformó nuestras vidas y que también puede transformar a de ustedes. Nada más a eso venimos. Y a compartirles un área, mi esposa que habla inglés y yo que me dedico a la arquitectura, a mostrarles lo que pasó en la arquitectura con la llegada de los españoles a ese territorio. Hay mexicanos que están enojados con los españoles por la conquista y por la forma en que los españoles se expresan de los mexicanos. Me decía un español que yo conocí, a nosotros nos conquistaron los árabes 800 años, a ustedes 500 y se quejan. Y yo me quedé así, los árabes estuvieron sobre ellos 800 años, los conquistaron. Por eso gran parte de España tiene una arquitectura del tipo de los árabes, porque estuvieron ahí 800 años con ellos. Y decía, ustedes se quejan porque estuvimos aquí nada más 500 años. Entonces hay que olvidar cosas del pasado para lo que Dios nos muestra en el presente o lo que viene en el futuro, que es bueno, podamos recibirlo y decirle, Señor, gracias porque tú has puesto tus ojos en mí y quieres transformar mi vida. No para pelear, no para discutir, no para eso, sino quieres transformar mi vida para bien, para ser un hombre diferente, un hombre renovado, completamente transformado. ¿Alguna pregunta, hermano? Andaban bien altos con la adrenalina. Estaban jugando porque allá estaba afuera, se escuchaban los golpes y los gritos. ¿Estaban jugando fútbol? Sí. Fútbol mortal. Street Fight. Bueno, le doy paso a mi esposa para que siga con su clase en inglés.